Bueno, y ahora nos vamos a introducir en la historia del zapato, del calzado, que es un objeto de deseo para muchas mujeres, como la persona que tengo al lado. ¿Cómo estás, Ali? ¿Cómo estás, Moni? ¿Cómo sabías? Y bueno, porque sí, porque te conozco un poquito y sé que te pierden cuando haces los de compras, todo el tema cuando de es los de zapatos. Sí. Bueno, ¿qué mujer no tiene debilidad por los zapatos, no? Son como... Pero bueno, ahora vamos a hablar un poquito de dónde viene esto, porque inicialmente el uso del, o sea, la función del zapato, el zapato en sí tenía un uso funcional. Ahora es como que le agregamos todo el valor estético. Los diseñadores de zapatos son como un invento, digamos, relativamente nuevo del siglo pasado. Claro, porque pienso en eso, ¿no? Uno ahora dice hay una variedad importante, bote, estileto, bueno, de toda la variedad que hay, pero bueno, ¿cuáles fueron los primeros zapatos? ¿Cómo surge todo esto, ¿no? De empezar a fabricar. Y el calzado surge por una necesidad de proteger el pie. Entonces, el primer calzado es algo totalmente funcional, es embolsar el pie, eran prácticamente bolsas para pies, con cuero y atarlo con tientos. El primer calzado que se conoce data de 1600 a.C. en Babilonia y era una especie de mocasín, más o menos para acercarlo a alguna forma que conozcamos. Era como un mocasín cuya función era esa, proteger el pie de las piedras, del suelo y bueno, de lastimarnos, digamos, poder deslizarnos sin lastimarnos tanto el pie. Claro, y bueno, y esto me imagino que después fue evolucionando como todo. Como todo fue evolucionando al punto que, bueno, ya el siglo pasado empezamos a incorporar materiales que van más allá del cuero, el cuero se deja para el zapato como más caro y tenemos materiales, incluso hasta ahora hemos llegado a imprimir zapatos en impresoras 3D. Entonces es como una evolución muy grande la que ha tenido el calzado, pero, por ejemplo, en un principio, y hablando ya del calzado de tacón o el zapato con taco, ¿sabías que los primeros adictos al zapato con taco fueron los hombres? No. Bueno, fueron los primeros que comenzaron usando calzado con taco. En realidad el taco, el agregarle el taco al zapato, se remonta a los países de las zonas muy desérticas. Entonces la idea era separar el pie del calor del desierto. Y le agregan taco. Después, en la Edad Media, ya el zapato pasa a ser como un símbolo de estatus, un símbolo de prestigio de las clases altas y hay zapatos con un montón de ornamentos. Por ejemplo, Luis XIV de Francia era un gran adicto a los zapatos. También, a lo mejor yo soy como una reencarnación. De ahí viene el tema, claro, de otra vida y bien lejana. Claro, y él era muy bajito, entonces estos zapatos con taco le permitían crecer unos 10 centímetros y sus zapatos eran como muy ornamentados, con escenas épicas. Y él promulgó un edicto donde decía que solo los miembros de su corte podían usar el calzado con suelas y tacos teñidos de rojo, porque era el tinte más caro y también era el que hacía como una alusión a lo marcial. Así que ellos empezaron usando zapatos de taco. Claro, y de color con algo de rojo. Y con algo rojo, viste que hay ahora una marca muy reconocida internacionalmente y muchas que lo imitan, que pintan sus suelas de color rojo. Bueno, viene un poquito de ahí. Claro, qué bárbaro, siempre no la moda acompañando o teniéndose con la cultura del lugar y de lo que pasaba en ese momento. Es así, ¿no? Es un reflejo de la sociedad y de cada época y, como vos decís, de la necesidad que había, bueno, el zapato para cubrir esa necesidad. Es eso. Así es. Definitiva. Y el zapato con taco también lo utilizaban los jinetes, porque el taco le permitía como calzar en el estribo y no caerse del caballo. Claro. Por eso también viene del lado de lo masculino. Siguió en la Edad Media esto de las clases muy altas, las clases más bajas, era como que protegían los pies a la antigua usanza con capas de cuero, de tela superpuestas, atadas, y bueno, después fue evolucionando eso un poquito, pero la mayor evolución estética se da en estas clases como más pudientes, porque era una forma de demostrar justamente cuán pudientes eran, al punto que se vuelve tan delirante todo este diseño de calzado de esa época, que dada la altura, algunas damas para vestirse, para calzarse sus zapatos, necesitaban 2 sirvientes, uno a cada lado para poder apoyarse, porque era imposible mantener el equilibrio con ese calzado. Claro, no, totalmente incómodo, por favor. Poco práctico, digamos, de funcional pasamos a poco práctico. Por supuesto, esto llegó a extremos ridículos.
y tuvieron que bajar los decibeles y volverlo un poquito más funcional, pero ya con un valor agregado estético. Estético. Y yo también me imagino que después, con el tiempo, por supuesto, cada diseñador iba con su impronta, con su sello, con lo que quería transmitir y cada uno iba también proponiendo. Exactamente. Ya cuando llegamos a 1900, es más, puntualmente el zapato, el estileto, para hablar de un zapato que a todas nos vuelve locas y que es un clásico, un básico que nos acompaña siempre, recordarás que hablamos un poquito en nuestro túnel del tiempo de que aparece con el New Look de Dior más o menos finales de los 40, principios de los 50. Aparece el estileto como lo conocemos, así puntudo, con taco, pero solamente podían usarlo en las colecciones, no podían usarlo las damas de la época porque no soportaba el peso de todas las mujeres. Era un zapato que por su taco tan alto tendía a quebrarse. Entonces recién unos cuantos años después, el creador fue Vivier, dijimos, que acompañaba con esas creaciones los looks. Unos cuantos años después, Ferragamo encuentra la solución y coloca dentro del taco una columna de metal para que sirva de soporte. Y ahí llegamos a los estiletos que tenemos ahora, que gracias a Dios no se quiebran, chicas, y podemos... Había que buscarle la vuelta sí o sí, porque era muy discriminador el tema este de los estiletos. Era terrible, claro. Las que pesan tanto se pueden poner, si no, hasta tal miren para otro lado. Puedes usar el estileto. Claro, no, había que buscarle la vuelta. Tal cual. Perfecto. Bueno, me encantó esta historia, ¿no? Claro, como una necesidad surgió, como una bolsa y empezamos así a evolucionar hasta por lo menos llegar hasta los estiletos que hoy por hoy los tenemos y los lucimos fantásticamente. Así es. Bueno, bárbaro. Muchísimas gracias, Ali, por toda esta información como siempre. Un placer.